Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra santa celebración. Cristóbal Magallanes nació en Tontalchiche, Guadalajara, México. Fue un pastor lleno de celo que se entregó a la promoción humana y cristiana de sus feligreses, misionero entre los indígenas huicholes y ferviente propagador del rosario a la Santísima Virgen María. Cuando los perseguidores de la Iglesia clausuraron el seminario de Guadalajara, él se ofreció para fundar en su parroquia un seminario con el fin de proteger, orientar y formar a los futuros sacerdotes. En 1927 fue fusilado en Colotlán. Dirigiéndose a la tropa exclamó: «Yo muero inocente y pido a Dios que mi sangre sirva para la unión de mis hermanos mexicanos». Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo toda atadura de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Le pedimos humildemente perdón y nos ponemos en sus manos misericordiosas y bondadosas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor,
piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la vida eterna por medio del bautismo, te pedimos que, llamados a la inmortalidad por tu perdón, nos otorgues la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban a la fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya.
Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos celebrando como siempre nuestro caminar de la Pascua. Estamos ya nosotros hacia la finalización ciertamente de todo este tiempo pascual. Estamos concluyendo la quinta semana del tiempo pascual. Ahora comenzamos mañana, domingo, con el sexto domingo del tiempo pascual. Y fíjense que el Señor nos está animando y sobre todo nos está diciendo, atención, que son ustedes quienes ahora van a seguir con esta misión del resucitado. Pero son ustedes entonces quienes tienen que demostrar al mundo, quienes tienen que vivir en el mundo este evangelio, es decir, esto que hemos predicado, que yo les he dado a conocer. Pero recuerden que yo, les he dado a conocer aquello que Dios mismo, que el Padre me ha dado. El Padre me ha enviado justamente con esta misión. Pero atención, el mundo les va a odiar. Y por eso justamente entonces Jesús nos va preparando. Y nos va diciendo, yo me voy, pero ustedes tienen que estar fortalecidos para poder luchar, para poder confrontarse con el mundo, con esta realidad del cada día. Sepan, dice, si el mundo los odia, antes me han odiado a mí. Es decir, el verdadero cristiano es aquel que sabe decir la verdad. Sin pelos en la lengua. El cristiano es aquel auténtico que procura demostrar, decir cuando la cosa no funciona, cuando hay mentiras, cuando no estamos caminando de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos ha traído en su Evangelio. Ciertamente que el mundo nos odiará. Decir la verdad, exigir desde la verdad, ciertamente que causa roncha. Y esto es lo que el Señor hoy nos invita a tener en consideración y a tener en cuenta. Si a ustedes les van a odiar, entonces no se preocupen, porque tienen que saber que a mí mismo me han odiado. Y miren dónde yo he concluido. He concluido nada más y nada menos que en la cruz, dando la vida, la última gotita de mi sangre por la salvación, por la redención del mundo. Hoy. Hasta la propia vida entregamos porque amamos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, ¿se dan cuenta? Quiere decir que si somos muy aplaudidos, si la gente nos hace entonces, todo el mundo te quiere, entonces tenemos que hacer un poco también un examen de conciencia. Al mundo, en el sentido del cosmos que utiliza San Juan, es las cosas superficiales, las cosas del mundo, las cosas que pasan, valores transitorios y no lo esencial y lo fundamental. Y justamente por eso, ¿verdad? San Juan insiste en una comunidad que se siente perseguida y les dice directamente, ustedes se van a sentir así, ¿verdad? Porque quieren traer la buena noticia, quieren vivir la buena noticia, se están comprometiendo y por eso que el mundo no les acepta, ni les va a aceptar, porque es como tocar y meter el dedito en la llaga, en eso que no nos gusta. Acuérdense de lo que yo ya les dije antes, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Otra frase maravillosa para entender. Quiere decir que si nosotros somos cristianos, nos consideramos cristianos y amamos verdaderamente esta vocación que hemos abrazado de seguir a Jesucristo, primero como discípulos y hoy entonces enviados también como apóstoles para anunciar y decir esta buena noticia de Jesús, vamos a pasar por penurias, vamos a pasar por dificultades. También me persiguieron a mí y por lo tanto también le perseguirán a ustedes. Es consecuencia del Evangelio, consecuencia de esta predicación que el Señor nos ha dado a nosotros. Miren lo que le pasó a Él y ahora entonces también consecuencia de nuestra propia vida.
también estamos expuestos a este sufrimiento y a esta persecución. Pero los tratarán así a causa de mi nombre. Pero esto sucede porque no conocen al que me envió. Queridos amigos, esta es entonces la esencia del Evangelio. ¿Por qué la persecución contra los valores y principios? ¿Por qué la persecución contra la iglesia, es decir, contra la comunidad, contra los principios que nos hacen crecer como comunidad? Y justamente, como dice el Señor, porque no conocen al que me envió. Añande yaicuacana lleva peñande yara. Upeareo y goñande ñañemo y peipope hayajicuavo hañame enjuecuera yaicuacamaba peñande yara, que es el único que puede transformar nuestra vida, nuestra existencia, nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar la vida de cada uno como persona humana, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los gobernantes, para que protejan a las familias y sepan dar alternativas de solución a los graves problemas económicos que nos afectan, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que nunca les falten el cariño familiar y reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los agentes de la pastoral y económico, para que sientan la fuerza de Dios para seguir adelante en el servicio dentro de la comunidad parroquial, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis manos que están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano
vivo tuyo y proclamar tu misericordia, derramar mi alma sobre el otro. Deseo ser reflejo vivo tuyo y proclamar tu misericordia, derramar mi alma sobre el otro. Misericordia sean mis ojos, siempre atentos al dolor de mi hermano. Misericordia sean mis labios, teniendo siempre palabras de perdón, que en mi corazón desborde la caridad que emana de tu corazón. Misericordia sean mis ojos, siempre atentos al dolor de mi hermano. Misericordia sean mis labios, teniendo siempre palabras de perdón, que en mi corazón desborde la caridad que emana de tu corazón. Jesús es el Cordero de Dios que
cómo les pasa a ustedes, pero a mí, a medida que pasa el tiempo, que atravieso distintas situaciones, que me caigo, que me levanto, que alejo la mirada de Cristo y la vuelvo a poner en Él, me doy cuenta que en el fondo mi único y más profundo anhelo es estar con Jesús. Que en Él solamente tengo vida y que aunque muchas veces haya cosas que me distraigan y que aparenten que allí está la plenitud y la felicidad, cuando vuelvo a Jesús y estoy en su presencia y busco hacer su voluntad, me doy cuenta que Él es la vida, que Él es mi camino, que Él es la verdad, que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él puede saciar mi sed, que solo Él puede darme esa plenitud que mi corazón anhela. Y por eso es que esta canción la escribí diciendo: Señor, vos sos mi único anhelo, solamente tengo vida en ti, tengo vida en vos. Así que los invito a que, haciendo oración, esta canción la puedan cantar conmigo. Amado eterno, mi Dios.
Señor, quiero entregarme a ti. Quiero volver a nacer para ti. Quiero amarte como tú me amaste hasta el fin. Jesús, quiero ser barro en tus manos, que tu palabra fecunde en mí, dar esperanza y enseñar el misterio de tu gran amor, y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención, y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso.
Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.